Buenas noches, compañeras y compañeros. Para el día de hoy traigo la noticia sobre el primer respondiente. El primer respondiente es aquella persona que decide participar en la atención de un accidente, de un lesionado, y que siente que sabe que tiene las capacidades y los conocimientos básicos para atender a esa persona. No necesita ser un profesional. Para el día de hoy traigo una noticia: el accidente en las escaleras en el entorno laboral de un estudiante o trabajador. Traigo esa noticia en el sentido de que acá es donde debe estar esa persona idónea para actuar como primer respondiente. Puede evidenciar que no es necesario que sea un profesional. Se necesita solamente tener los conocimientos básicos para prestar los primeros auxilios, verificar el estado de la persona lesionada o accidentado y de igual forma proceder a brindarle esos primeros auxilios. Es necesario tener los elementos básicos como son todo lo de primeros auxilios con el fin de tomar decisiones respecto a las lesiones que tenga la persona en el accidente o de la forma que se haya lesionado en las gradas o escalera, con el fin de brindarle esos primeros auxilios mientras que se determina de si es necesario la atención médica profesional, y de igual manera tomar contactos con ellos y esperar para que vengan a hacer el debido proceso y así atenderlos para con esos principios básicos y esas éticas, la persona lesionada tenga la mejor atención. De igual manera se evidencia en la seguridad y salud en el trabajo debe ser muy primordial con el fin de mitigar los riesgos y peligros en el entorno de estudio, en el entorno laboral, de cualquier actividad que realicemos como seres humanos en las cuales hayan riesgos y peligros. Pero como primer respondiente es de aclarar que es esa persona que tiene los conocimientos básicos, pero muy fundamentales para ayudar a las personas que se accidentan o que tienen lesiones en cualquier entorno de la vida. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Naibet Samira Rivas Mendoza. Soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a realizar una capacitación sobre el actuar en caso de amputación de miembro en el entorno laboral. En el área de trabajo o empresa ocurren sucesos que ocasionan accidentes laborales. La ley de 1562 del 11 de julio del 2012
nos indica que como sistema general de riesgo que promueve la protección, prevención y atención de los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir como consecuencia del desarrollo de su empleo. Para esta capacitación, el objetivo es que los trabajadores y aquel primer respondiente se capaciten con técnicas, actitudes y habilidades ante una situación de emergencia como es una amputación de miembro en el entorno laboral. Los objetivos específicos: promover y desarrollar un manejo adecuado al prestar atención al trabajador accidentado, realizar capacitación de los primeros auxilios al trabajador accidentado y, por último, reconocer cuál es el manejo adecuado de los implementos para la atención del trabajador. ¿Qué es una amputación? Una amputación es aquello que se genera ya sea en las extremidades superiores o inferiores del cuerpo humano. ¿Y cuáles son las extremidades superiores? Son los brazos, antebrazos, manos y falanges. Las extremidades inferiores son el muslo, la pierna, el pie y las falanges. Estas se pueden ocasionar por un trauma en el entorno laboral. Es importante destacar que este suceso podría pasar en otros entornos, pero vamos a identificar el proceder de aquella persona que brinda los primeros auxilios en el entorno laboral. La actuación del primer respondiente. Primero, en caso de politraumatismo, hay que recordar que salvaguardar la vida es lo más importante que salvar la parte cercenada del cuerpo. Solicitar ayuda de otra persona para que informe sobre la emergencia y la solicitud de una ambulancia. Asegurarse de que ni usted ni la persona corran peligro adicional. Evalúe y asegurar la escena. Identificarse ante el lesionado para brindar ayuda. Protegerse a sí mismo con elementos de bioseguridad, por ejemplo, con guantes, tapabocas, etc. Acercarse con precaución al paciente. Controlar la hemorragia rellenando el moñón con gasas estéril y posteriormente envolver fuertemente con una venda, de preferencia que sea elástica, desde la parte distal en sentido proximal. Si la herida está muy sucia, lavar con solución al 0.9% y como último recurso con agua potable. No utilizar agua oxigenada ni soluciones desinfectantes. Si la magnitud de la hemorragia obliga al uso de un torniquete que se debe colocarse en una parte distancial considerada de la amputación, por ejemplo en el brazo, debe retirarlo inmediatamente después de colocarlo los apósitos y valorar si el sangrado persiste. Y si este sangrado persiste, seguir colocando apósitos y vendas hasta que deje de hacerlo. Asegurar el fragmento cercenado de la extremidad, en este caso la mano, colocándolo con una venda, envolviéndola, o con una tela limpia, que ésta no tenga pelusa. Luego colocarla en una bolsa que pueda sellar bien y luego colocarlo en un recipiente con hielo para enfriar y preservar la parte amputada del miembro. A la espera de la llegada de la ayuda, o sea, en este caso la ambulancia, vamos realizando la anamnesis para que el personal médico tenga el mejor conocimiento y sin pérdida de tiempo
puedan llevarse al paciente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Shirley Castro. El día de hoy les voy a hablar sobre la capacitación en entornos laborales, específicamente cuando ocurre una fractura. Primeramente, antes de iniciar el tema de la capacitación, vamos a hablar de qué es una fractura. Una fractura es una ruptura total o parcial de hueso por diversas causas. Las más comunes son accidentes, caídas, lesiones deportivas, y la fractura provoca un dolor intenso dependiendo pues de la gravedad. Asimismo, esta fractura es el manejo, puede necesitar o no cirugía. Hay varios tipos de fractura. Tenemos la fractura completa, que es cuando el hueso se rompe en dos partes. Tenemos la fractura simple, que el hueso se quiebra por una parte. Tenemos la fractura abierta, el hueso sobresale a través de la piel. Y la fractura cerrada, cuando hay rotura, pero no sobresale el hueso por la piel. ¿Cuáles son los síntomas y signos de alerta con respecto a una fractura? Cuando observamos que la extremidad visiblemente está fuera del lugar o está deformada, cuando hay hinchazón, hay un hematoma o hay sangrado, cuando hay dolor intenso en el área afectada, cuando tenemos entumecimiento y hormigueo, cuando hay ruptura de la piel y el hueso protuye, es decir, el hueso sale de la piel, y cuando hay dificultad en el movimiento, o sea, se vuelve limitado o hay incapacidad para mover la extremidad. ¿Cómo debemos actuar cuando hay respecto a una fractura? Siempre hay que solicitar ayuda del área de emergencias, en este caso el 911. Siempre se llama emergencias independientemente del nivel de la fractura, pero sobre todo si la persona no responde, no respira, no se mueve, tiene un sangrado intenso, la extremidad o articulación donde ocurrió la fractura está deformada, el hueso perforó la piel, la extremidad del lugar lesionado está entumecida y presenta un color azulado o moradito, cuando hay sospechas de fractura del hueso del cuello, de la cabeza o de la espalda. Siempre se debe llamar a emergencias. Mientras llega la ayuda médica de emergencias, no se debe mover a la persona solo si es necesario para evitar que hayan más lesiones. Estas medidas se van a tomar mientras llega la ayuda médica. 1. Detener cualquier sangrado. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando presión a la herida con una venda estéril, si la tenemos, con un paño limpio o con un pedazo de ropa limpia. Tenemos que inmovilizar la zona lesionada sin intentar alinear el hueso, es decir, no mover e intentar alinear el hueso. Si no somos expertos en salud, no debemos intentar alinear el hueso. En esta parte de la inmovilización, entonces se hace por lo general a través de una férula que se usan para ayudar a que el lugar afectado no se mueva. Entonces, es necesario, en algunos casos, cuando hay fractura, no se puede usar yeso en ciertas fracturas. Y las fracturas tienden a curarse solas, algunas, no todas. Depende pues del tipo de fractura que tengamos. Se debe aplicar compresas de hielo para limitar que se hinche más la zona afectada y ayude a aliviar el dolor. Ayudamos a la persona si está en choque. Si la persona que sufrió la fractura se encuentra mareada, la respiración se le escucha entrecortada o es muy rápida, se debe recostar con la cabeza en posición más baja que el tronco y, si es posible, levantarle las piernas con el fin de que ella ya pueda empezar a respirar mejor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Karen Geraldine González y pues el tema que elegí fue el primero, que era Plan Familiar de Emergencia. Acá está el diseño que yo realicé. Entonces, el primer paso que hice es que debemos establecer acciones para reducir riesgos por medio de un recorrido familiar detallado por la vivienda y por los alrededores. Se identifican los riesgos existentes relacionando las amenazas que se puedan presentar, las vulnerabilidades en la vivienda y o el sector y las acciones que pueden ser realizadas para reducir los riesgos. El segundo,
que debemos armar un botiquín que debemos tener en casa, pues que tenga todos los implementos que podemos llegar a necesitar. Tener gasas, espaladrapo, bajalenguas, guantes, em, vendas, pastillas y pues todo lo que podamos ahí incluir en el botiquín que nos puedan servir. Tercero, identificar la familia, escribir como en una libreta los nombres de cada uno, los datos, documentos, todo eso. Analizar la vulnerabilidad y determinar el riesgo. Realizar un mapa o croquis de tu vivienda. Identifica y valora las amenazas internas y externas de tu vivienda. Establece tu plan de evacuación y punto de encuentro. Asegura tener los recursos necesarios para atención de emergencias y establece la lista de contactos en caso de emergencia. Cordial saludo, compañero tutor. Materia primer respondiente, programa de capacitación en el ámbito comunitario. El primer respondiente en el ámbito comunitario. Cuando hablamos del ámbito comunitario, hablamos de un espacio o nos trasladamos a un espacio más rural que urbano. Aunque pronto nos descarta la posibilidad que en el ámbito urbano se pueda presentar algunas de estas situaciones, esto se da o está más enmarcado y caracterizado al ámbito rural. En nuestro país ha habido mucho conflicto armado y a raíz de este conflicto armado se han presentado este tipo de escenarios. Vamos a hablar primeramente de las minas antipersonal. Las minas antipersonal son una forma de mina diseñada para usarse contra los humanos. Se pueden clasificar en minas explosivas o minas de fragmentación. Las minas antipersonal se pueden activar principalmente por proximidad y en una característica muy marcada es que pueden ser fabricadas de manera muy rudimentaria. Vamos a hablar de dos tipos, de las minas antipersonal y de los remanentes explosivos de guerra o los explosivos o las municiones sin explotar. Me devuelvo la diapositiva, tenemos un claro ejemplo de cómo son las minas antipersonas y tenemos un ejemplo de cómo son o cuáles podrían ser los posibles explosivos. Bueno, en Colombia era hace algunos años era el segundo país entre Colombia y Afganistán, era entre el primero y el segundo país con más tipo de artefactos como las minas antipersonal. Gracias al acuerdo de paz y a negociaciones que había entre el gobierno y las fuerzas como la guerrilla y todo eso, o sea, los grupos armados ilegales, ha disminuido. En este momento, actualmente nos encontramos en el puesto número 6 sobre los países que utilizan este tipo de explosivos y de minas. Colombia, aún así, es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos ilegales emplean este tipo de armas, a pesar que estos tipos de armas se encuentran prohibidas por el derecho internacional y la Convención de Ottawa. Bueno, las municiones sin explotar son municiones explosivas que han sido cargadas, el fusil ha sido colocado o armado, por el contrario, preparado para su uso o ya utilizado. Son artefactos explosivos que no estallan después de ser lanzados, pueden ser abandonados intencional o por descuido. Ejemplos como ellos, las granadas, los morteros y las bombas o balas perdidas. ¿En qué momento? Ahora vamos a hablar nuevamente de las minas. ¿En qué momento se puede activar una mina? Las minas
normalmente suelen utilizar presión, la presión de un pie como disparador, pero también podemos encontrar algunas que tienen cables. ¿En qué momento, en qué situaciones se puede activar una mina? Al ser pisada, al ser manipulada, al entrar en contacto con otro objeto, de ejemplo, que lancen otra cosa, y también de pronto al tratar de cortar el artefacto de esa mina puede explotar. Entonces, en resumen, todo aquel contacto que produzca un cambio de posición, presión, temperatura puede ser un posible detonante. Este es un ejemplo de algunas minas. Pasamos nuevamente a los explosivos. ¿En qué momento se puede activar un explosivo? Los REC, que es otro nombre, o como se les llama en Colombia, pueden ser granadas, morteros o balas, entre otros, que quedan en los campos después de un combate, o pueden ser abandonados por la fuerza pública o por grupos armados ilegales que han estado de pronto, digamos, ejemplo, en un campamento y se quedaron abandonados. ¿En qué momento se puede activar o puede ser detonante? Igual al ser pisada, manipulada, chuzada, quemada o golpeada. Como las minas, de pronto son un poco menos, no directas, sino menos invasivas. Lo que pasa es que una mina la pisa si ella explota de una vez. De pronto tiene un tiempo de reacción más largo o necesita de más manipulación para que se explote. Pero igual, todo contacto que produzca un cambio de posición, presión, fuerza o temperatura igual puede ser un posible detonante. ¿Cómo vamos a identificar el peligro? Como yo les decía al principio, hablamos aquí, nos enfocamos en un territorio rural. Entonces, identificar lugares solos, sospechosos, carreteras abandonadas, casas solas, lugares donde puedan ser un blanco de ataque fácil. También muy cercano a militares, a calles de policías. Cuando estamos en esa zona, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el espacio y si hay algún signo de alarma que yo pueda identificar para poder clasificar ese lugar como un lugar donde posiblemente encuentre una mina. ¿Qué puedo yo ver para saber que eso es un sitio de peligro? Un animal muerto, que vea el esqueleto del animal, cambios en la tierra y la posición de la tierra, la vegetación, el color, o objetos abandonados. Bueno, ¿qué debemos hacer en caso de emergencia? Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Segundo, si yo siento que estoy o identifiqué que yo o otra persona está en peligro, me alejo del lugar, pero me alejo por el mismo camino por el que llegué. En caso de sospechar que yo o otra persona está ya sobre una mina, ¿qué hay que hacer? Quedarse totalmente quieto, no correr y pedir ayuda en voz alta. Advertir a la comunidad. Si yo no soy el herido y yo estoy ayudando a un herido, no dirigirme hasta donde él. Y lo que ya habíamos dicho en el punto anterior, comunicarnos en voz alta con esa persona. O sea, yo no debo dirigirme hasta allá, sino comunicarme en voz alta. No proporcionar alimentos ni líquidos. En caso de que ya haya sufrido la explosión, no buscar la parte que fue amputada, porque recordemos que donde hay una mina pueden haber más. Buscar ayuda médica, contactar a las autoridades y no correr hacia la víctima. Por último, recordar que donde ya ha habido un accidente hay riesgo que ocurra otro, que donde ya ha habido una mina o un artefacto puede haber uno o muchos más. Gracias.